esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Pan Nuestro de cada día. Les enviamos un cordial saludo de toda nuestra iglesia Monte de Sion. De verdad que qué bueno es tenerlos una vez más aquí con nosotros, un día más, en un capítulo más de esta serie sobre la roca. Y estamos con nuestro pastor Edilberto Mendoza. Pastor, Dios me lo bendiga. Bienvenido. Amén. Dios me lo bendiga, hermana Heidi. Un saludo a todo el equipo del Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Les envío un saludo de parte de mi esposa y a toda la congregación, a todos los amigos que nos van a escuchar. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Amén, amén. Así es. Qué privilegio es estar aquí, pastor, pudiendo compartir un poco más de la palabra de Dios cada día. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que nos trae hoy. Amén. Amén. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por tus bondades, por tus misericordias. En el nombre de Jesús te pido, Señor, tu gracia, tu favor. Te pido tu unción, Señor Jesucristo, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas, pueda causar, Señor Dios mío, una revelación de tu palabra. Impacta sus vidas, toca sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de continuar, vamos a compartir el enlace para que así más personas se puedan conectar con nosotros y no se pierdan este capítulo de este día. Amén. Es súper Amén. rápido. También recordarle a nuestros amigos y hermanos que nos siguen que si se han perdido algún capítulo de esta serie o de las que llevamos durante la semana o alguna enseñanza que les agradaría ver porque se la han perdido, pueden buscarla en nuestra página de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion y también estamos en Instagram como Iglesia Monte de Sion para que no se pierdan nada del pan nuestro ni de la iglesia, la programación, los eventos que tenemos. Así que están cordialmente invitados. También si pueden ayudarnos a compartir para que así más personas también sean impactadas con la palabra de Dios que nos da el privilegio de compartir con todos ustedes. Amén. Bueno, mientras compartimos, también queremos recordar un poco esta serie sobre la roca. Se trata del fundamento que el Señor Jesucristo nos dejó, y para continuar vamos a leer en San Mateo 7, versículo 24. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre esta parábola de cuando tenemos nuestro fundamento sobre la roca, así vengan lluvias, cuando dice lluvias, cuando dicen vientos. Ahora, en la actualidad, se refiere a los problemas, a las dificultades que como cristianos, como seres humanos nos vienen. Pero si tenemos este fundamento, nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo, nada, si venga lo que venga, nada nos va a mover, nada nos va a derribar, vengan lluvias, vientos, lo que venga, enfermedad. Ahorita estamos pasando un proceso difícil con el coronavirus, pero Dios nos ha sostenido la iglesia, ha sostenido nuestra vida espiritual, y esto pasa cuando estamos fundamentados sobre la roca. Así que, hermanos y amigos, los invito a que sigan conectados con nosotros y no se pierdan este capítulo, que va a estar muy de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Bueno, pastor, le doy paso para que continúe. Amén, hermanos. Quisiera abordar este tema. Hoy vamos a hablar sobre explicando Mateo 28, 19. Explicando
este pasaje de Mateo 28, 19. En el primer tema, el mensaje, hablamos que Dios nos compara a nosotros con casas, con edificios, con templos, y estos necesitan una base donde sustentarse. Miramos la torre de Pisa, que está allí también en la ciudad llamada Pisa, que debido a su mala base y también a su poco fundamento, esta torre está torcida, y por eso Dios nos recomienda fundar nuestra casa sobre la roca. La segunda enseñanza, hablamos sobre quién es la roca. Pues las tradiciones humanas nos hablaron y nos enseñaron que la roca era el apóstol Pedro, pero la misma Biblia desmiente esta falsa afirmación. Pues la iglesia no está fundada sobre la roca, la iglesia está fundada sobre la roca, y la roca es Jesucristo. La tercera enseñanza, hablamos que no debemos llegar simplemente a la roca y comenzar a edificar la casa así de cualquier manera, simplemente como llegamos a un lote y lo invadimos y construimos, no, sino que nosotros debemos de llegar a Cristo, que es la roca, con sencillez, con humildad, con reconocimiento de nuestras ofensas y nuestros pecados a Él. Y entonces hablamos la tercera enseñanza acerca del genuino arrepentimiento, genuino arrepentimiento. Hace 8 días hablamos sobre el bautismo bíblico, porque el siguiente paso después del arrepentimiento es el bautismo en agua, invocando el nombre de Jesús sobre nuestras vidas para el perdón de los pecados. Entonces, hoy queremos, hermanos, hablar o explicar un texto bíblico que ha traído una gran confusión en el mundo cristiano. Y está la controversia. Hay una controversia inmensa que podríamos llegar a decir que ha dividido al mundo cristiano en dos posturas, en dos visiones totalmente opuestas. Pues unos están hablando de que el bautismo debe ser en la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otras personas opinan lo que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Pero quisiera, antes de empezar esta enseñanza, recalcar o remarcar que estas enseñanzas no las hacemos por contender, por debatir, por ofender. Y si en alguna palabra que hemos dicho, hemos expresado, usted se ha sentido atacado, ofendido, pues les pedimos mil disculpas, pues nuestra intención nunca es ofender o atacar. No, no, no. Nuestro más sincero deseo es poder ser de edificación y de bendición a todas las personas. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice la Biblia, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros no debemos de hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Cuando la Biblia dice contienda, quiere decir por pelea. Y cuando la Biblia dice vanagloria, es con la intención de ser vistos o ser admirados o por orgullo. Y realmente que Dios conoce todos los corazones, nuestra intención o nuestro deseo, pues no es hacer esto ni por contienda, ni por orgullo, ni nada de eso. Nuestro deseo más sincero es poder ser de bendición compartiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a abordar esta explicación y queremos que las personas que nos escuchan la reciban primeramente con un corazón sincero, con una mente abierta, pues sin esta actitud que uno tiene que tener en cuanto al deseo de crecer y de entender la palabra de Dios, pues sería muy difícil que nosotros podamos recibir una revelación de parte de Dios. Muchas veces nosotros fuimos enseñados de una manera y yo pienso que la gente no quiso ser engañosa, mentirosa. No, simplemente nos enseñaron como las personas creían, como las personas entendían. Entonces nos enseñaron, pero lastimosamente a lo mejor no tuvieron una completa o total revelación de lo que Cristo quería que nosotros entendiéramos. Y muchas veces las revelaciones de Dios van llegando poco a poco. Las revelaciones de Dios van llegando de una manera paulatina, van llegando de una manera a medida que uno tiene un deseo sincero de conocer a Dios. Entonces, pues yo les invito a que me acompañen en este recorrido que vamos a tener en este día. Amén. Entonces, vamos a explicar Mateo capítulo 28, 19. Mateo capítulo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, vamos a explicar bien este pasaje y voy a tomar hasta casi 7 diversas explicaciones. Espero que ustedes me tengan la paciencia, me ayuden a compartir este enlace y que pueda ser de mucha edificación para las personas. La primera explicación la encontramos en la Gran Comisión. Recuerde que hace 8 días explicamos que la palabra comisión es un conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Es decir, Cristo después de morir, pero sabemos que al tercer día resucitó, se presentó con pruebas indubitables de su poder, de su inmortalidad, y les comisionó o les ordenó a sus 11 discípulos o sus 11 apóstoles el mandamiento de ir y predicar a todas las naciones para que le conocieran a él. Esta comisión, o esta gran comisión, se encuentra en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también en el libro de los Hechos. El primer escritor que habla de la gran comisión es Mateo y lo encontramos en Mateo 28, 19. Una vez más decimos, por tanto, id, el mandamiento, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez vuelve a aparecer esta gran comisión en el Evangelio según San Marcos. El título que pone esta enseñanza es Jesús comisiona a sus apóstoles. Marcos 16, 14. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que que le habían visto resucitado. Y les dijo, id, otra vez dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mire lo que dice sigue diciendo el pasaje, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la visión del evangelista Marcos. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 47 en adelante dice, y que se predicase en su nombre. Este es el mandamiento, otra vez esta comisión, pero visto por el evangelista Lucas, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Bueno, miren que dice en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Comenzando desde Jerusalén y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora vamos a ver Juan, capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Por supuesto, hermanos, quiero explicarles aquí una cosa. Nosotros como hombres, nosotros no somos, tenemos una autoridad para perdonar pecados. Pues la misma Biblia dice que solo Dios puede perdonar los pecados. Pero cuando dice aquí la Biblia, a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos, está refiriéndose al bautismo. Es decir, que cuando un ministro sumerge a una persona en agua en el nombre de Jesús, lo que el ministro ha hecho fue, hermano, es remitirle sus pecados. Y como un ministro del evangelio, lo que hicimos aquí en la tierra será hecho allá en el cielo. Pero también en Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos esta comisión. Recuerde que Jesús se les apareció y antes de subir al cielo, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, yo les he leído 5 pasajes bíblicos que nos habla de la gran comisión. Y quiero que ustedes entiendan una cosa, que todo estudioso, todo discípulo, todo estudiante, todo cristiano serio, sincero, que lleva un poco de tiempo en los caminos de Dios, puede ratificar y puede decir
que una persona no puede hacer una doctrina de un solo versículo. Es decir, yo no puedo coger un solo versículo y hacer toda una enseñanza cuando se necesitan por lo menos 3 o 4 versículos donde yo pueda apoyar esa enseñanza. Entonces, solamente encontramos en un solo pasaje, que es Mateo 28:19, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no vemos en los otros evangelios que se repitiera esta misma fórmula como lo escribió el evangelista Mateo. Así que entonces no podemos hacer una doctrina, como les digo, de un solo verso cuando no está apoyado por otros versículos. Yo les hablé hace 8 días de la doctrina de salvos siempre salvos, y las personas se toman este versículo que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El problema de este versículo es que no tienen en cuenta los otros pasajes bíblicos o los otros libros de la palabra de Dios. Pues cuando la palabra de Dios me enseña que también debe pasar por un proceso de arrepentimiento, debe pasar por un proceso de un bautismo, tiene que pasar por lo que es el nacimiento de agua y del Espíritu. Entonces, que una doctrina nos diga a nosotros que solamente nosotros solo podemos ser salvos solamente con una mera oración, es quedarse muy corto, es realmente obviar mucho más de lo que dice la palabra de Dios. Por eso entonces este fundamento y esta enseñanza nosotros no la compartimos, sino que necesitamos la total enseñanza bíblica, no por partes, sino completamente todo el paquete de salvación. Entonces, de la misma manera, Mateo 28:19 solo lo registra este evangelista, pero los otros evangelistas no lo registran. Entonces, no puedo yo hacer una doctrina, fundamentar un bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni tampoco el libro de los Hechos lo sustenta. Esta es la primera explicación. La segunda explicación sobre Mateo capítulo 28:19, me gustaría que si usted tiene familia que ha sido bautizada en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué no toma un momento, coge este enlace y lo comparte? No queremos simplemente por un récord de audiencia o por darme a conocer. No, simplemente quisiéramos que poder ser un medio, una voz que pueda llegar hasta sus corazones, que tal vez no conocen, no les han dicho, no les han explicado, porque la mayoría de personas que llegan a nuestra iglesia y escuchan el mensaje que nosotros estamos compartiendo, las personas siempre dicen, a mí nunca me dijeron esto, a mí nunca me enseñaron. Entonces, por favor, quisiéramos que tome un momento, copie este enlace o comparte este enlace para que personas que usted conoce, amigos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera, que usted sabe que han sido bautizados ahí. Son buenas personas, son sinceros, yo no digo otra cosa, pero quisiera que por favor le compartiera esto. A la segunda explicación sobre Mateo capítulo 28:19 es que vamos a leerlo. Si usted tiene su Biblia, ábrela en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Bautizándolos en el nombre. Quiero que leámoslo con tranquilidad, despacio, no tenemos prisa. Dice claramente, bautizándolos en el nombre. Nombre. Note que no dice nombres en plural, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sino que dice nombre en singular, refiriéndose a un solo nombre. Bautizándolos en el nombre, no dice nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el énfasis, hermano, está en el nombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si usted nota también este versículo donde dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esta palabra y que usted ve en su Biblia, esta palabra ahí es una regla gramatical. Esta palabra ahí sirve para unir palabras. Esta palabra ahí denota la idea de una repetición, que lo que está enseñando es que
estas palabras son la misma, son seguidas, es como decir una sola frase. Entonces, cuando Mateo está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando que esta frase está unida, que es una sola. Entonces, Mateo 28:19, como les digo, hace énfasis en el nombre, hace énfasis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, los anteriores, las anteriores palabras que vimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son nombre, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Padre, ¿por qué Padre? Porque es nuestro creador. ¿Y por qué Hijo? Hijo se refiere a la manifestación en carne de nuestro Dios. Nuestro Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Espíritu Santo se refiere a la obra o la manifestación de nuestro Dios, pues la Biblia dice que Dios es Espíritu. Entonces, hermanos, si usted ha leído la Biblia, sabrá que Dios se ha manifestado desde la antigüedad de muchas formas, de muchas maneras. Se manifestó como una columna de nube, se manifestó como una columna de fuego, se manifestó como la peña que está brotando agua allá en el desierto. Tomó muchas veces forma de un ángel, aunque no quiere decir que nuestro Dios sea un ángel. A eso se le llama, la Biblia lo llama o se le conoce como teofanía en el mundo teológico cristiano. Teofanía es una manifestación de Dios. Y Dios ha tenido muchas manifestaciones, pero no quiere decir que nosotros tengamos muchos dioses, cientos de dioses o miles de dioses. Nosotros tenemos solamente un Dios, amén, que se manifestó de muchas maneras, pero sigue siendo un solo Dios. Para explicarles un poco lo que es esto, la importancia del nombre, quisiera hacerles la ilustración de un cheque. Por ejemplo, aquí hay no sé si el hermano Gabriel Martínez está conectado. Es uno de los hermanos de nuestra iglesia, uno de los líderes de nuestra iglesia, pero con todo perdón y respeto, pues quise tomar su nombre para esta ilustración. Mira, hermanos, no sé si usted algún día le han pagado con cheque, muchas veces nos han pagado con cheque, pero sin fondos. Entonces, este cheque pone el nombre, tal vez usted lo está mirando ahí, nombre del banco, X, la fecha, hoy es 12 de enero de 2021. Páguese a quién? Gabriel Martínez Aulés. ¿Qué les parece, hermanos, si le regalamos al hermano Gabriel 10 millones de euros? Yo creo que el hermano no se va a ir al mundo, no creo que se vaya a perder. Es un buen hermano que seguramente va a ser fiel con sus diezmos y ofrendas y nos va a ayudar a construir el templo. Entonces le vamos a dar 10 millones de euros. Entonces vamos a ponerle como firma, pues digamos, primeramente el Padre. Aquí está en su imagen, está el Espíritu Santo, pero pongámosle primeramente el Padre. Si usted va con ese cheque al banco, lo más seguro es que la cajera le va a decir, perdone, pero Padre, ¿cuál Padre? ¿O a qué Padre se refiere? Porque aquí en mi lista en el banco tenemos muchos padres. Entonces, no sé a quién se refiere. Bueno, está bien. Entonces, el hermano Gabriel vuelve otra vez ante mí y me dice, mire, no me quisieron recibir este cheque. Entonces, por favor, me dicen que tiene que ir con la firma, tiene que ir con su nombre. Entonces, el hermano vuelve y regresa y yo le pongo entonces la firma, el hijo. Entonces, otra vez, el hermano va al banco, tiene la fecha 12 de enero, Gabriel Martínez, la cantidad de 10 millones de euros y pone la firma, el hijo. Pero la señorita o el caballero que esté en la ventanilla le va a decir a usted, discúlpeme, pero la firma el hijo, aquí en esta cuenta, ¿cuántos hijos habrán? Seguramente que hay miles. No se identifica una persona por el título hijo, si necesita un nombre que lo identifique con una cédula, con un documento de identidad. Entonces otra vez regresa el hermano Martínez y me dice, hermano Edilberto, pero usted me está tomando el pelo, ¿me quiere dar el dinero? No, ¿me quiere pagar o no? No, sí, esta vez sí te voy a pagar. Entonces vamos a girar otra vez el cheque, pero esta vez vamos a firmar con la firma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Otra vez va a la ventanilla y la señorita, ¿qué sucede? La señorita le va a decir, el caballero, mire, discúlpeme, si usted no se pone serio, le voy a llamar a la policía
usted yo creo que es un estafador, usted es un ladrón, yo no sé, usted es un timador, ya viene primero con un cheque del padre, luego viene con un cheque del hijo, y ahora nos viene usted con un cheque con el título del Espíritu Santo. No, 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 llamarán a la policía, lo sacarán a usted, pero ¿por qué? Porque entonces, hermanos, en el mundo natural, miren, no necesita usted tener el Espíritu Santo, no necesita usted tener años de convertido en los caminos de Dios. En el mundo natural entienden que una firma, un nombre, lo identifica, lo representa. Entonces, nuestro Dios, hermano, el nombre que debe de ser, por el cual debe ser firmado, es en el nombre de Jesucristo. Esta es la segunda explicación que usted tiene que entender. ¿Por qué? Mire, hermanos, nosotros tenemos que saber que, vuelvo y repito, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de Dios, son títulos de Dios, mas nuestro Dios es uno solo. Aquí yo, por ejemplo, tengo este vaso de agua. Este vaso de agua, ¿el agua qué es? El agua es simplemente, pues, agua, está en estado líquido. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo llevo esta agua al congelador, se va a volver hielo. ¿Y qué es el hielo? Es agua en estado sólido. Si yo llevo por decir algo, el hielo, lo pongo en una olla, lo pongo a fuego, esa agua, ese hielo se derrite, se convierte en agua, y si sigue en el fuego, se va a comenzar a evaporar. ¿Y qué es el vapor? El vapor es agua en estado gaseoso. Entonces, el agua es estado líquido, sólido y gaseoso, pero sigue siendo agua. De la misma manera, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el mismo Dios y su nombre es Jesús. El nombre de Jesús fue revelado a través del arcángel Gabriel, cuando se le presenta allá a María y le dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Escuche bien, hermanos. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese nombre, porque ese nombre es el nombre que se le reveló a María y se le reveló al pueblo de Israel, para que en ese nombre fueran perdonados sus pecados y puedan recibir la vida eterna. Mire lo que, hermano, la Biblia hace mucho énfasis. Yo quiero que nosotros, mire, hablemoslo por la Biblia, con la Biblia en la mano, estudiando la Biblia, no comentarios, no diccionarios, sino la misma Biblia, la palabra de nuestro Dios. La Biblia habla y hace mucho énfasis en el nombre, en el nombre. Por ejemplo, Números 6:27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Isaías 9:6, 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, Dios, por medio del profeta Isaías, profetizó el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado, y se pronunció de la siguiente manera, Isaías 9:6, porque un niño, refiriéndose a Jesús, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Otra vez hace énfasis, su nombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios con D mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ese niño que iba a nacer allá en Belén de Judea hace 2000 años atrás, iba a tener unos títulos, iba a tener unos adjetivos calificativos que solamente nuestro Dios puede llevar. Admirable, consejero, dice que este niño es Dios, y cuando la Biblia habla con D mayúscula se refiere al único Dios, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, una vez más decimos, admirable no es nombre, consejero no es nombre, Padre eterno no es nombre, príncipe, pero son los atributos que tiene nuestro Dios. Isaías capítulo 52, versículo 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Está hablando en futuro. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, está hablando nuestro Dios eterno, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿A qué se refiere con que estaré presente? En que Dios se iba a manifestar, iba a tomar forma, iba a tomar carne, huesos,
iba a tener vida, y Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ahí se dio a revelar y a conocer su nombre. Zacarías 14, versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿A qué se refiere el profeta Isaías? Una vez más, a la revelación en carne de nuestro Dios en Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Y será uno su nombre. Lucas 24, 47, dice en la comisión, y que se predicase en su nombre. En su nombre. ¿En qué nombre? ¿Quién estaba haciendo milagros? ¿Quién estaba haciendo señales? ¿Quién estaba perdonando pecados? ¿Quién estaba multiplicando los peces? ¿Quién estaba haciendo señales? Jesucristo. Pues él dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, hermanos y amigos que me escuchan, porque nosotros creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Si bautizáramos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es porque creeríamos que nuestro Dios es trino, o como se le conoce como la Trinidad. Y nuestro Dios no es Trinidad, nuestro Dios no es un Dios trino, nuestro Dios es un solo Dios, y su nombre es Jesucristo. La Biblia, otra vez hermanos, quisiera que estudiáramos la Biblia, la palabra de Dios, y usted entenderá que nuestro Dios no hay una Trinidad. Nuestro Dios, la Biblia habla de un solo Dios, un solo Dios. Si creyéramos en una Trinidad, seríamos politeístas, creeríamos en más de un solo Dios. Pero nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Solo hay un Dios, y a ese Dios hay que darle la gloria, la honra y la alabanza. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que hacéis, hermanos, no lo estoy diciendo yo como pastor, no lo está diciendo una organización, lo está diciendo la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor, bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Hermanos, escúchenme. Hay iglesias que oran por los enfermos en el nombre de Jesús. Hay iglesias que reprenden los demonios en el nombre de Jesús. Hay iglesias que bendicen los alimentos en el nombre de Jesús. Pero lo más importante que una sanidad, más importante que reprender un demonio, más importante que el alimento que perece, es la salvación. Y la salvación, hermanos, solo se puede recibir. La salvación solo se puede recibir cuando se ha invocado el nombre de Jesucristo sobre nosotros, porque es en ese nombre que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una vez una señora se paró en la puerta de la iglesia y estaba muy molesta con la iglesia, porque se predicaba del bautismo en el nombre de Jesús. Se predicaba del bautismo en el nombre de Jesús. Se paró en la iglesia y todo el que entraba decía, no entren en esta iglesia, porque esta iglesia tiene una falsa enseñanza, tiene una falsa doctrina, enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús cuando debe ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la señora tratando de persuadir a la gente para que se fuera, para que saliera. Pero al final comenzó el culto y la hermana terminó dentro de la iglesia. Eso sí, se sentó en una última banca. Y el pastor comenzó a predicar con toda su pasión, con toda su fe. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que ella escuchó la voz de Dios que le dijo, si te haces bautizar en mi nombre, yo te sano. Si te haces bautizar en mi nombre, yo te sano. Y resulta que la hermana tenía un problema en su estómago, estaba hinchadísimo. Tenía, no sé si un cáncer o algún problema, un tumor. Entonces la hermana tanto escuchó esa voz que pasó adelante, le dijo al pastor, por favor, escuché la voz de Dios, siento que necesito bautizarme en el nombre de Jesús. Y cuando el pastor la bautizó, la sumergió en el agua y le invocó el nombre de Jesús sobre su vida, a cuando ella se levanta,
en ese instante recibió sanidad inmediata y su estómago comenzó a desinflamarse a tal punto que tuvo que sujetarse la falda, porque fue instantáneamente esa sanidad. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque es en el nombre de Jesús que nosotros debemos ser bautizados. Ahora, la tercera explicación, ya van dos, ahora voy a ir a la tercera explicación sobre Mateo 28, 19. En una radio cristiana en Nueva York, alguien dijo o hizo la siguiente comunicado, dio el siguiente comunicado en una radio cristiana en Nueva York. Y dijeron esto a todas las personas que le seguían, a todas las personas que lo escuchaban, lo siguiente: si alguien encuentra un versículo donde los apóstoles, escúchenme bien, inclusive, ¿por qué no lo hacemos hoy? Hagámoslo hoy. Ahora usted mismo que me está escuchando en directo, yo le invito a que si usted encuentra un versículo donde los apóstoles o los diáconos, porque los diáconos también bautizan, mírenlo en Hechos capítulo 6 se nombraron diáconos y los diáconos bautizaban como Felipe. Entonces, si alguien encuentra un versículo donde los apóstoles o los diáconos o algún otro líder espiritual haya bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, se les va a dar una recompensa de $100,000. Yo en este momento, hermanos, sacamos del fondo de la iglesia Monte de Sión de Martorell, sacamos de donde sea. Escriba usted en el Facebook en este instante, escriba usted en el Facebook en este instante, díganos o escríbanos un versículo donde se encuentre un solo ejemplo donde los apóstoles hayan bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted lo encuentra, ¿por qué no lo escribe en este momento? Escriba Hechos, no sé qué, o Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, no sé. Escríbalo en este momento si usted lo encuentra. Escríbalo ahora mismo en directo. Porque estamos hablando de que esta tercera explicación, donde en una emisora en Estados Unidos se está pidiendo a los radioescuchas que escriban o que lleguen a esa emisora con la Biblia en la mano, diga, mira, en tal pasaje bíblico hay un ejemplo, alguien se bautizó con los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, no puedo esperar mucho tiempo porque la enseñanza tiene que continuar, pero realmente nunca nadie se apareció. Nunca nadie se apareció en la emisora, nadie se pudo llevar los 100,000 euros. Es más, ahora mismo nadie está escribiendo en este directo un solo ejemplo de alguien bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más sin embargo, nosotros, por la palabra de Dios, le vamos a mostrar a usted con la Biblia en la mano de que los apóstoles, ¿cómo fue que bautizaron los apóstoles? El primer versículo lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo deben de ser bautizados? En el nombre de Jesús. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No es el nombre de Mahoma, no es el nombre de Buda, no es el nombre de Confucio, no es en ningún nombre de los apóstoles, solamente es en el nombre de Jesús, aquella piedra reprobada por los edificadores. Hechos capítulo 8, 16, otro ejemplo literal de un bautismo en el nombre de Jesús. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya llevamos dos, hermanos, ya son dos. Hechos capítulo 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ya son tres. Recuerde que no podemos hacer una doctrina de un solo verso, sino que necesitamos escudriñar toda la escritura.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ya son 4. Hechos capítulo 22, versículo 16. ¿Cómo fue bautizado el apóstol Pablo? Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿A qué nombre se refiere? El nombre de Jesús. Hay gente, como les dije hace 8 días, que nos dicen, ustedes solamente no salen del libro de los hechos, solamente se quedan en los libros de los hechos. Bueno, yo quisiera llevarlos a través también de las epístolas, porque en las epístolas también nos concluye y nos define también que es en el nombre de Jesús. Miremos en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya son 5 versículos, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los romanos se bautizaron en el nombre de Jesús. Los gálatas se bautizaron en el nombre de Jesús. En Filipos, el carcelero en Filipos, ¿cómo fue bautizado? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Mire, Colosenses, ¿cómo fueron bautizados las personas que habitaban en la región de Colosas? Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, sepultados con él. ¿Quién es este él? Es el Señor Jesús. Él fue sepultado. En el cual fuisteis resucitados con él mediante la fe del poder de Dios que levantó de los muertos. Y el apóstol Santiago dice en Santiago 2:7, no blasfeman, refiriéndose a los incrédulos, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿qué nombre fue invocado sobre tu vida? No sé si te recuerdas cuando tú te bautizaron, ¿qué palabras fueron las que te dijeron? Pero si te dijeron, no sé qué palabras, pero si no te dijeron en el nombre de Jesús, tú necesitas tener cuidado con esto, porque el nombre de Jesús, estamos viendo que ya se me perdió la cuenta cuántos versículos. Esta era la tercera explicación. La cuarta explicación sobre Mateo capítulo 28, versículo 19, les digo lo siguiente. Muchas personas añaden a este debate, escúchenme bien, yo como pastor he encontrado personas que me dicen que Jesús dijo en Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego acabamos de ver que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me han dicho las personas a mí que cuando yo me las he encontrado? Lo que me dicen las personas es, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque son palabras de Jesús. Como quien dice, las palabras de los apóstoles se equivocaron. Entonces nosotros obedecemos más a las palabras de Jesús y no a la que dicen los apóstoles. Pero eso es una contradicción, hermanos. Esto es totalmente, no es correcto, o sea, no tiene sentido común. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esta Biblia, esta es la Biblia, toda esta Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Esta es la palabra de Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 39 versículos del libro del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 66 en total. Esos 66 libros, no hay una palabra que sea por voluntad humana, sino es inspiración de Dios. El mismo apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, hay libros apócrifos, que eso es otro tema, que gente supuestamente inspirada habló, pero eso no tiene validez, esos libros, por eso no están incluidos en el canon bíblico. Pero lo que está incluido, todo esto no fue palabra humana, fueron usados los hombres, pero por una mente poderosa, una mente de nuestro creador. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, que una persona diga que el apóstol Pedro, que los diáconos, los evangelistas, que digan que el apóstol Pablo se equivocó, lo que están haciendo es realmente una contradicción. Ellos mismos se están contradiciendo y están poniendo, como quien dice que la Biblia es mentira. Porque si es el mismo Dios que inspiró la Biblia, ¿cómo va a ser que el mismo Espíritu diga una cosa en un lado y diga lo contrario en otra? No, Dios no se contradice. Cuando abrimos la Biblia en el libro de los Hechos, escúcheme bien, en el capítulo 2, en el libro de los Hechos capítulo 2, antes de que el apóstol diera su discurso, su primer discurso a la audiencia de los judíos, ustedes pueden leerlo, fue lleno, ese fue el día del Pentecostés, ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Mire lo que dice, cuando entonces una persona es llena del Espíritu Santo, en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. El Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el poder del Espíritu Santo, se paró, hermano, en Hechos capítulo 2, lleno del poder de Dios, lleno con la autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo, y dijo: deben ser bautizados, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El que diga que Pedro se equivocó está ignorando las Escrituras y llamando al Espíritu Santo mentiroso, y eso es una blasfemia. Déjeme decirle que Pedro no se equivocó. El Espíritu Santo lo guió y el Espíritu Santo lo usó. Y ese día 3,000 personas se bautizaron. El mismo apóstol Pedro, hablando por la inspiración divina, dice, Hechos 4:8, entonces Pedro, escuchen hermanos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pero dice que llenos del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros. Y dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la gente que dice, yo prefiero obedecer más a las palabras de Jesús de Mateo 28:19, están diciendo que Hechos 2:38 es una equivocación, es un error. Y ellos son los que se contradicen. Pero la Biblia no se contradice. La Biblia es compacta, la Biblia es precisa. La Biblia, nosotros nos contradecimos, pero la Biblia no se contradice. La quinta explicación sobre Mateo 28:19 la encontramos en Hechos 2. Cuando Pedro en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, en el aposento alto, gracias por tomarse en el tiempo y estarnos escuchando. En el aposento alto, ¿quiénes se encontraban en el aposento alto? Alguien se dio la tarea de contar. Alguien contó. Por eso nosotros tenemos sugieres en la iglesia, porque alguien tiene que contar. Dice la Biblia que habían 120 personas. 120 personas. ¿Quiénes eran esos 120? Dice que estaban los 11 discípulos, los 11 apóstoles, estaba la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús en ese aposento alto y en total 120 personas. Amén. Entonces, cuando Pedro predica, escúchenme bien, cuando Pedro predica, Hechos 2, el Hechos 2:38, ¿quiénes estaban a su alrededor? Los mismos 11 o los otros 10 que escucharon de Jesús, la comisión dada en Mateo, dada en Marcos, dada en Lucas, dada en Juan,
y otra vez en el libro de los Hechos. Ellos escucharon. No estaba Judas porque Judas ya había muerto. Solo quedaron 11 discípulos o 11 apóstoles, los mismos que escucharon de las palabras de Jesús. Inclusive, cuando Pedro dice bautizándolos en el nombre de Jesucristo, allí se encontraba Mateo, el que escribió Mateo 28:19, allí estaba en medio de ellos, allí se encontraba. Y cuando dijo Pedro, bautízase en el nombre de Jesucristo, en ese momento, hermanos, hermanas, en ese momento, Mateo le tuvo que haber dicho a Pedro, oye, ¿qué estás haciendo? Tú te estás equivocando. Nosotros escuchamos que Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los otros 10 apóstoles le hubieran dicho a Pedro, perdón, tú estás equivocado, tienes que corregirte. Pero no vemos en la Escritura que hubiera una rectificación. No hubo una corrección en el apóstol Pedro, ni en los otros 10 acerca de cuál era la fórmula bautismal, sino que ellos entendieron, hermanos, que estaban en lo correcto cuando pronunciaron el nombre de Jesucristo. Ahora, bueno, digamos que en Hechos capítulo 2 fue una equivocación, se les pasó por alto. Bueno, cuando leemos Hechos capítulo 8, encontramos otra vez que bautizan en el nombre de Jesús. Entre Hechos 2 y entre Hechos 8 pasó un tiempo. Así que si ellos se equivocaron en Hechos 2, cuando llegan a Hechos 8, ya hubieran podido haber rectificado. Hubieran podido decir, no, al principio nos equivocamos, pero este bautismo no fue el correcto, el que al principio hicimos. No. Ellos no estaban equivocados. En Hechos 8 podemos ver que también siguieron con la misma fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Luego pasamos a Hechos capítulo 10. Otra vez volvemos a decir, pasó tiempo. En Hechos 2 a los judíos, en Hechos 8 a los samaritanos y en Hechos 10, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder y seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En Hechos 10 se bautiza a los gentiles, a los que no son los judíos, a todos los tenidos por fuera de los que son judíos. Pasó de Hechos 2 a Hechos 10, pasó tiempo. De Hechos 8 a Hechos 10, pasó tiempo. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, siguen bautizando en el nombre de Jesús. Así que no hubo ninguna confusión, no hubo ningún error, porque ellos entendieron claramente que era en su nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo y su nombre es Jesucristo. ¿El nombre del Padre cuál es? Jesús. ¿El nombre del Hijo cuál es? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Estos tres, dice el apóstol Juan, estos tres son uno. Ahora, para mayor controversia, tiempo después aparece, hermanos, un hombre que marcaría un antes y un después en el mundo cristiano. Estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo. Este hombre no estuvo escuchando de Jesús la gran comisión. Él no fue partícipe del ministerio, por decir algo, terrenal de Jesús. Él no estuvo con él. Él no escuchó lo dijo el evangelista Mateo, no escuchó lo que dijo Lucas, no escuchó lo que dijo Marcos, no escuchó lo que dijo San Juan. No escuchó. Él aparece en la historia cristiana mucho tiempo después. Y mire lo que dice la Biblia, que es interesante, porque como les digo, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuchen, hermanos, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Aleluya. El apóstol Pablo está diciendo, el evangelio que yo estoy predicando, a mí no me lo enseñaron los hombres. Yo no lo aprendí de otro hombre alguno. Yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Yo recibí este evangelio, esta revelación por Jesucristo. Directamente de Jesucristo recibí esta revelación. Así que este hombre no recibió de los hombres enseñanza, sino que Dios mismo fue el que le reveló el mensaje. Y por supuesto, vuelvo y repito, no se contradice, porque ¿cómo se bautizó Pablo? ¿Y cómo bautizó Pablo? Bautizó en el nombre de Jesús. Hechos 19:4.
dijo Pablo, el hombre que recibió directamente de Jesús este evangelio, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay personas que se me acercan y me dicen, pero que el apóstol Pablo no bautizaba. Porque se pegan de un versículo que dice, porque Cristo no me mandó a bautizar. Entonces dice, no, es que el apóstol Pablo no bautizaba. Eran otras personas, pero a él no le importaba que esto del bautismo. El bautismo no tiene tanta importancia, pero la Biblia no dice que el apóstol Pablo no bautizaba. En otra ocasión les voy a mostrar ejemplos que el apóstol Pablo bautizó a varias personas. Y sabe, hermano, esta controversia cuando uno habla con las personas y no tienen como decir argumento, no tienen como refutarle a uno el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le terminan a uno diciendo? El bautismo no es importante. Que el bautismo no es importante. Con que tú creas con todo tu corazón, eso ya es suficiente. Pero hermanos, eso es mentira. Porque si el bautismo no fuera importante, entonces ¿para qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué Cristo se bautizó? No. Están equivocados, hermanos y hermanas. El bautismo sí es importante porque Marcos dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La sexta explicación, espero que me dé tiempo, sobre Mateo 28:19, vamos a entenderla por el siguiente pasaje bíblico. Vamos a entenderla por el siguiente pasaje bíblico. Y si las hermanas que están allí me pueden colocar esa imagen de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, les quiero explicar este pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese Cristo murió, esta experiencia de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Note, hermano, que en dos ocasiones, entre el versículo 3 y 4, dos veces dice, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Alguien dijo, si alguien va a hablar, hable conforme a las Escrituras, hable conforme a la... Aquí no necesitamos el razonamiento humano, aquí no necesitamos, necesitamos la opinión humana, necesitamos es lo que dice la palabra de Dios, lo que nos dice la enseñanza bíblica. Entonces, porque primeramente os he enseñado que asimismo que Cristo murió. Esto que murió, hermanos, se está refiriendo, yo se lo dije hace 8 días, se muere, esta muerte, nosotros tenemos que ser semejantes a Él. ¿Semejantes a Él cómo? En su muerte. ¿A qué se refiere la muerte? Al arrepentimiento. Lo segundo, ser, hermano, sepultado. Ya sabemos que bautismo significa sumergir o sepultar. Y nosotros tenemos que ser, Jesús tuvo su resurrección o resucitó. Ser resucitado en Cristo se refiere a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos tenemos que parecer a Cristo en estos tres aspectos, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahora les quiero leer este otro versículo de Romanos capítulo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 8. Permítame un momentito. Romanos, capítulo 8. Justo se me está actualizando este iPad, pero ya les voy a leer el versículo que sigue. Nosotros tenemos que ser semejantes a Él en lo que Él hizo en su obra en la cruz del Calvario. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos. A ver, un momentito. Si tienen alguna pregunta, quieren opinar algo, pues les pedimos que por favor pues lo hagan, lo escriban a través del Facebook, si tienen peticiones de oración. Permítame un momentito porque ya voy a terminar, solamente que se me... A ver un momentito.
Pastor, si quiere le leo el versículo, pastor. Bueno, pues sí, hermana, léalo porque aquí se me bloqueó esto. Vale, ¿Hechos qué, pastor? Me da el... Romanos, perdón. Romanos. En Romanos. Ajá. Ya lo tengo aquí, hermano. Ya lo tengo aquí. Gloria al Señor. Mire, en Romanos el capítulo... mm, Romanos el capítulo... Romanos capítulo 6, versículo 3. En Romanos capítulo 6, el versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Hermano, entendámoslo por el sentido común. Pues sepultados con él en su muerte. El Padre no fue sepultado. El Espíritu Santo no fue sepultado. ¿Quién fue sepultado? Jesucristo. Yo les digo a los hermanos que cuando les doy el estudio bíblico, es que es como decir, hermana Heidi, que por ejemplo una madre tuvo a su bebé 9 meses en el vientre y llegué con todos los dolores, el parto, tanta tristeza, vómitos, mareos. Bueno, eso es una cosa terrible. Y en el momento de dar a luz, la enfermera lo coge, ese bebé, y se lo entrega a otra madre y le dice: tome usted, póngale usted el apellido. No, 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 no. Hermanos, hermanas, ¿qué apellido? Yo tengo que llevar el apellido de la mujer que me dio a luz. Yo tengo que llevar el apellido de la mujer que me dio a luz y el padre que me engendró. De la misma manera, ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? No fue Pedro, no fue Pablo, no fue ningún pastor, no fue ningún Dios por ahí, no. El que murió en la cruz se llama Jesucristo. Pues Jesucristo, ese es el nombre que yo quiero llevar en mi vida, porque Él fue el que pagó el precio por mis pecados. Entonces, esa es otra explicación. Y por último, ya con esto termino, la última explicación de Mateo 28, 19. Lo que ha ocurrido, hermanos, en esta gran confusión en el mundo cristiano, es que las personas, al no saber interpretar las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, lo que están haciendo es repitiendo el mandamiento, mas no lo están aplicando. Repitiendo el mandamiento, mas no lo están obedeciendo. Yo quisiera ponerles un ejemplo. Les quisiera los hermanos que me están escuchando, me pueden poner esa imagen donde les voy a dar un mandamiento, hermanos, los que me están escuchando. No sé si queda alguien por ahí. Espero que no los haya dormido. Ya con esto termino. Les voy a poner, si tienen un papel y un bolígrafo, les voy a hacer este experimento o este ejemplo. Póngame ahí esa palabra que dice, escriba el nombre, quiero que usted me escriba el nombre del presidente de España. Si usted tiene en este momento un papel y un lápiz, o si usted es de Ecuador, o si usted es de Perú, si usted es de Bolivia, si usted es de Colombia, si usted está en Atlanta en este momento, coja un papel y escriba el nombre del presidente. Por ejemplo, si es de Estados Unidos, escriba el nombre del presidente de Estados Unidos. Si usted está en Colombia, este es el mandamiento. Yo les estoy dando un mandamiento y les estoy pidiendo, escriba el nombre del presidente de España. Este es el mandamiento. Esta es la orden que yo les estoy dando, les estoy ordenando. Escriba escriba el nombre del presidente de España o escriba el nombre del presidente de Ecuador, de Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos. Le voy a dar unos momentos para que usted lo escriba. Entonces, este es el mandamiento. Este es el mandamiento. Yo les estoy dando una orden. Yo les estoy dando un mandamiento. Escriba el nombre del presidente de España. A ver, por favor, contesten ustedes en el Facebook. Contesten ustedes en el Facebook. Respondan. A ver si están ustedes pendientes, porque algunos están por ahí haciendo los frijoles, el sancocho. Otros por allá están acariciando el perro. Entonces, si usted está pendiente de esta enseñanza, le estoy mandando, le estoy ordenando, escriba el nombre del presidente donde usted vive. Escríbalo. Escríbalo ahí en el Facebook. A ver, si están prestando atención. Vuelvo, repito, escriba el nombre del presidente de España. O escriba el nombre del presidente. No sé si me pueden poner la imagen, por favor.
Amén. Ahí yo estoy viendo que nuestra hermana Erlinda contestó. Hermana, cuando venga por aquí por Martorell, la vamos a llevar al ñaño. Amén. A ver, ¿quién más? Jandra, Pedro Sánchez también se ganó su premio. La hermana Margarita. No sé, la hermana Margarita no. La hermana Miriam, Pedro Sánchez, hermana Miriam ganó un premio. Amén. Tenemos ahí a la hermana Sara Juárez, pero no sé qué escriban. Otra vez, la hermana Margarita, Pedro Sánchez, la hermana Betty, Pedro Sánchez, porque yo les estoy dando un mandamiento, yo les estoy mandando al hermano Jordi Puyado, Pedro Sánchez, amén. El mandamiento es, escriba el nombre del presidente de España, o escriba el nombre del presidente de Ecuador, de Perú, etcétera. Hermana Adela, a Lenin Moreno, presidente de Ecuador, ese es el nombre, Lenin Moreno. La hermana Amparo, Pedro Sánchez, Sandra Isabel, Pedro Sánchez. Bueno, no sé, tal vez no me pudieron poner la imagen, pero bueno. Entonces, la hermana Rita, hermano Pedro Sánchez, todos los que escribieron Pedro Sánchez, ¿qué fue lo que hicieron? Ustedes entendieron el mandamiento. Ustedes entendieron el mandamiento y lo obedecieron. Es decir, ustedes entendieron, escriba el nombre del presidente. ¿Cuál es el nombre del presidente de España? Pedro Sánchez. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando en el mundo cristiano? ¿Qué es lo que están haciendo las personas? Cuando el Señor dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué están haciendo? Están repitiendo el mandamiento, mas no lo están obedeciendo. Lo repiten, pero no lo están obedeciendo. Están repitiendo el mandamiento, pero no lo están obedeciendo. ¿Por qué? Es como decir, ustedes hubieran contestado, escriba el nombre del presidente de España, y ustedes aquí en el Facebook hubieran contestado, escriba el nombre del presidente de España. ¿Sí? Este es el mandamiento, miren. Mandamiento, ¿cuál es el mandamiento que yo les estoy dando? Escriba el nombre del presidente de España. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver si me la pueden poner. Aquí hay una persona que dice, Emilia Vázquez Francisco Sagastegui, de Perú. Amén. A ella respondió el nombre del presidente. Entonces, la respuesta al mandamiento que yo les dije, escriba el nombre del presidente de España. ¿Qué contestaron? Pedro Sánchez. Ahora, mira lo que están haciendo en el mundo cristiano. Hay un gran número, son cientos, son miles, son millones de personas que están haciendo esto. Les vuelvo a repetir, ahora otra vez la imagen. Escriba el nombre del presidente. Escriba el nombre del presidente. ¿Y sabe qué están haciendo? Miren lo que están haciendo. A ver si me ponen la imagen. Otra vez, escriba el nombre del presidente de España. Y mire lo que están contestando, la respuesta, la imagen. Lo que están haciendo es repitiendo el mandamiento en vez de obedecerlo. Es decir, que cuando, no, el otra imagen está ahí. Si no lo encuentran, son 4 imágenes. Entonces, lo que están haciendo es que cuando el Señor Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el mandamiento. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Van a las personas, las bautizan, ¿y qué les dicen? Las bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están repitiendo el mandamiento, mas no lo están obedeciendo. No lo están obedeciendo. Entonces, lo que necesitan entender es que cuando Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que está diciendo es bautícelos en mi nombre, porque yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo, y mi nombre es Jesucristo. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quiero que ustedes entendieran, que nosotros no podemos repetir el mandamiento, sino que nosotros lo que tenemos que es obedecer el mandamiento. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, solo son títulos del único Dios verdadero, y su nombre es Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera pues tomar más tiempo, y existen otras explicaciones, como por ejemplo, si usted va a una enciclopedia o un diccionario o libros de historia cristianos,
inclusive hasta católicos, se podrá dar cuenta que los cristianos hasta el tercer siglo todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fue luego después del tercer siglo que cambiaron el bautismo a la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero realmente no hay un bautismo en la Biblia, no es un fundamento bíblico, no es una doctrina que el Señor haya mandado hacer. Es en el nombre de Jesucristo. Así que tal vez podríamos tomar otro capítulo, pero yo creo que con estas 7 explicaciones, como mínimo, espero que algo le haya quedado claro, entendido. Y hermanos, esto no se hace para humillar a las personas, condenar a las personas. Simplemente lo único que se hace es traer claridad sobre este tema. Mire, hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. La sanidad no te va a dar salvación. Las bendiciones de Dios no te van a dar salvación. Un milagro no te va a dar salvación. Lo más importante que tú tienes que asegurar es tu salvación, y eso se hace solamente por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Así que tenemos muchas tradiciones. Mi abuelo asistía a tal iglesia, mi padre también asistía a tal iglesia. Entonces yo sigo esas enseñanzas, y si yo decido escoger otra, es como si traicionara a mi papá, traicionara a la denominación o traicionara a mi abuelito. ¿Y qué pecado? Eso yo no lo puedo hacer, eso es una blasfemia. No, hermanos. ¿A quién tienes que obedecer? ¿A los hombres o tienes que obedecer a Dios? Yo te pido, por favor, que asegures tu salvación, porque es más importante obedecer lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar. El hombre va a pasar, las organizaciones van a pasar, el mundo va a pasar, pero el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Qué es más importante, lo que diga el hombre o lo que diga la palabra de Dios? Así que quédate con esa interrogante en tu corazón. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. Qué gran palabra que nos ha traído el día de hoy. De verdad que si alguno tenía alguna duda de su bautismo, si lo bautizaron en los títulos o si lo bautizaron en el nombre de Jesús, creo que hoy nos quedó muy, muy claro 7 maneras diferentes de enseñar esta gran palabra, esta gran verdad. Pero, pastor, tenemos una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que se han bautizado en una iglesia que bautice en los títulos? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué deberían hacer? Sí, amén. Es muy importante esta pregunta. Y vuelvo y repito, mira, hermanos, hermanas que me están escuchando, nosotros tal vez comenzamos conociendo de Dios en una iglesia católica, de repente fuimos a una iglesia X o Y en nuestra ignorancia y nuestra sencillez, Dios nos fue llevando de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de doctrina en doctrina. Entonces, muchas veces nosotros en ese momento de nuestra sinceridad con Dios, en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia, en nuestro totalmente sin saber, pero sí teníamos un hambre de Dios, pues llegamos a una iglesia X o y con toda sinceridad oramos, hasta sentimos la presencia de Dios. Es más, hasta recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Dios, que ha visto esa sinceridad, el Dios del cielo y la tierra, te ha estado llevando de un proceso, en un proceso, y Dios te ha llevado, permitido que llegues a esta iglesia, luego a esta iglesia o a esta otra iglesia, pero hoy Dios te está trayendo a este punto, porque Dios te ama mucho. Dios te ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pero Dios está mandando que nosotros obedezcámosle a Él, porque Él es la fuente inagotable de dicha y de bien. Los hombres nos enseñaron lo que sabían. Yo no juzgo, yo no cuestiono, yo no critico a ninguno de estos hombres santos de Dios, ni mucho menos les tenemos apodos, ni mucho menos los señalamos, ni mucho menos los condenamos, porque no somos nadie. Preferible que, aunque no tengan toda la revelación de lo que enseña la Biblia, preferible que estén enseñando lo que saben a que estén en el mundo perdidos. Pero sí tenemos que ser sinceros, que las órdenes no las pongo yo. Las órdenes y los mandamientos no los pone una organización, no los pone un determinado grupo de personas, menos el gobierno. La última palabra la tiene la palabra de nuestro Dios. Entonces, como Dios es tan sabio, hermana Heidi,
hermanos que me escuchan, como Dios es tan sabio, como Dios es tan entendido, Él sabía que se iban a presentar estas cuestiones. Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, sabía que se iba a presentar este tipo de confusión. Y por eso nos dejó pasajes bíblicos donde nos enseña o nos instruye qué debemos hacer. Si yo fui bautizado de una manera, pero esa manera estuvo equivocada, ya sea en la iglesia tradicional, ya sea en la iglesia, no me bautizaron por los muertos, me bautizaron cuando era niño, me bautizaron en los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Gracias a Dios que tenemos un versículo en la palabra de nuestro Dios que dice, primeramente quiero leerles Hechos 5:29, con fundamento bíblico. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo se obedece a Dios? Obedeciendo lo que dicen las Escrituras. Mire, en Hechos capítulo 19 encontramos el fundamento para el rebautismo o volver a bautizar a personas que en un principio no estuvieron bien bautizadas o que en ese momento tuvieron esa pequeña revelación, esos pequeños pasos, pero que no, Dios los estaba, como les dije, encaminando hacia una final revelación. Entonces, si tú fuiste bautizado en la iglesia católica, si fuiste bautizado en la iglesia, en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, si fuiste bautizado en cualquier otra iglesia, Dios permitió esas pequeñas revelaciones para que llegaras hasta este punto. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan. Y el apóstol Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Los discípulos de Juan le dicen, nosotros no hemos ni escuchado qué es el Espíritu Santo, si existe el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta de que había un problema doctrinal en su fundamento. Por eso esta serie se llama Sobre la Roca, porque tenemos que saber qué fundamento es el que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Le dice, mira, ellos le dijeron, no sabemos, los discípulos no sabemos qué es el Espíritu Santo, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo le dijo, mire, Juan bautizó en el tiempo de la ley con el bautismo de arrepentimiento, simplemente ustedes venían, se arrepentían, confesaban, él los sumergía, no invocaba ningún nombre y ustedes seguían adelante. Y eso fue un buen proceso, eso estuvo muy bien, porque hasta Jesús se bautizó en ese bautismo de Juan. Pero cuando Jesucristo muere, cuando Jesús muere, ahí les da la gran comisión. De aquí en adelante empieza el tiempo de la gracia. De aquí en adelante empieza la dispensación de la gracia. Y de aquí en adelante cambian las cosas. Ahora quiero que lo hagan todo en mi nombre, en mi nombre. Entonces se encuentran estas personas y dice, ustedes fueron bautizados con Juan. Y ahora déjeme decirle, estas personas le hubieran podido debatir al apóstol Pablo. No, miren, nosotros escuchamos a Jesús decir que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Porque hay gente que nos dicen, no, a mí me bautizó el reverendo no sé quién, a mí me bautizó el obispo no sé cuál. Y como quien dice, la personalidad de ese hombre, el carisma de ese hombre o el título de ese hombre está por encima de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta, hermanos, que no hay otro nombre superior a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay hombre que se iguale a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo le dijo, no, mira, eso fue el tiempo pasado, pero ahora Jesús murió, resucitó, comisionó, nos mandó. Así que ustedes tienen que actualizar su bautismo y deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Volvieron a bautizarse. Es que, hermanos, déjenme decirle, volverse a bautizar no es pecado, porque si el primer bautismo no es conforme a la Biblia, entonces el que usted vuelva a bautizarse, como sí lo dice la Biblia, lejos de estar traicionando a la organización de usted venía, traicionando a las creencias de su padre o su madre, lejos de estar haciendo eso, lo que está haciendo es obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Entonces, otra cosa, usted está asegurando es su salvación. Su salvación. Pues repito, la salvación es individual, la salvación es personal. Entonces, usted no tiene que jugársela porque lastimosamente, con todo respeto le digo,
hay muchos falsificadores y te pueden dar un pasaporte, pero cuando pasa por el escáner, ese pasaporte está falso y te meten preso por falsificación de documentos. De la misma manera, cuando estemos delante de Jesucristo, no podemos presentarnos con un pasaporte falso. Necesitamos estar correctamente, necesitamos estar, pero con nuestra conciencia. Usted se podría ir tranquilo, escúcheme con esta pregunta, usted se podría ir tranquilo en el lecho de la muerte, o Dios no quiera, se nos presente el arrebatamiento de la iglesia, se nos presente de pronto la muerte instantánea. ¿Usted está seguro, está completamente convencido cuando usted descanse en paz? Usted se va a encontrar con Jesucristo porque su conciencia no le dice que a lo mejor está mal bautizado. No. Yo quiero hacer lo que me dice la palabra de Dios. Yo quiero hacer lo que me dice la Biblia y estar con mi conciencia tranquila, que pase lo que pase, me venga la muerte o venga el rapto o pase lo que pase, yo estoy convencido de que hice lo que me dice la palabra de Dios. Así que yo como pastor, hay personas que llegan a la iglesia y me dicen, yo no me acuerdo cómo me bautizaron. Hermana Heidi, me dicen, es que yo no me acuerdo cómo me bautizaron. Entonces, es que yo no me acuerdo, no sé qué voy a hacer. Otros dicen, no, déjeme, lo que pasa es que yo sí fui bautizado en los títulos. Yo recuerdo que fui bautizado en los títulos, pero es que no, yo no me puedo volver a bautizar. Otras personas dicen, no, yo no recuerdo. Entonces, déjeme, yo voy a llamar a la iglesia, para preguntar en qué nombre me fui bautizado. Pero ¿sabe qué me ha pasado en mi experiencia como pastor? Es que cuando los hermanos llaman a su iglesia en su país y todo, entonces los hermanos le dicen, los hermanos le preguntan, discúlpeme, yo quisiera preguntarle, ¿en qué nombre me bautizaron? Entonces el que le contesta le dice, ¿usted por qué está preguntando eso? ¿Es que acaso está en otra iglesia donde le están enseñando otra cosa? No, usted fue bien bautizado, sálgase de esa iglesia y váyase a otra, que nosotros les buscamos una iglesia y es en el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces les meten ese terror o ese miedo y las personas no se hacen bautizar. Pero déjeme decirle, hermano, que nosotros, como vuelvo y repito, nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. Y vuelvo y repito, no existe ningún ejemplo bíblico donde hayamos sido bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni los apóstoles, ni los evangelistas, ni los, o sea, o sea, no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo es en el nombre de Jesús. Entonces, si usted no se acuerda, si usted es bautizado como niños o bautizado en los títulos o cualquier otro tipo de bautismo, Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un bautismo, pero tiene que ser correctamente. Necesita volverse a bautizar. No está pecando, no está blasfemando, no está incurriendo en un delito. No. Usted está asegurando su salvación. Si no se acuerda o si usted está seguro de que fue en los títulos, no pierde nada. No está ofendiendo a los hombres, más bien está haciendo lo correcto en su conciencia ante los ojos de Dios. Amén, así es, pastor. De verdad que cada vez nos queda más claro cómo es el bautismo que el Señor Jesucristo nos dejó y cómo sería, o sea, como dice usted, pastor, estar correctamente, legalmente, bien delante de Dios cuando nos llame ya a su presencia. Pastor, hay una última pregunta y es, si decimos que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús, ¿qué pasa con el alma de una persona que ha sido bautizada en los títulos, pero ya ha muerto? ¿Qué pasa con esta persona? Amén. Eso es una muy buena pregunta, hermana. Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que para uno, o sea, para uno como pastor, es como bien complejo decirle pues que esa persona se va a ir al infierno o decirle que esa persona está totalmente condenada. Realmente pues nosotros simplemente, Dios no nos llamó a nosotros a condenación. Dios nos llamó fue a predicar la salvación. Así que por eso estamos haciendo estos programas precisamente. Por eso estamos haciendo estos programas. ¿Para qué? Para que podamos llegar a más personas que a lo mejor no han podido entender, saber, comprender estos mensajes, que comprendan. Ahora, si sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya la Biblia sabemos lo que dice. Así que yo creo que eso ya un día Dios se encargará de poner a quienes a un lado y quienes a otro lado. Pero sí, para nosotros, los que estamos escuchando y los que estamos en vida,
llevemos este mensaje. Por eso, hermanos, nosotros, el pastor no es el único llamado a predicar, ni los diáconos, ni ni líderes en la iglesia. Todo mundo en la iglesia está llamado a predicar. Tenemos una responsabilidad. Usted, hermano, que me escucha, usted, hermana, que me escucha, Dios no nos llamó a estar sentados en una banca, nos llamó a estar predicando a tantas personas que están allá sin Cristo, sin Dios, sin salvación. Nosotros muchas veces juzgamos y criticamos a aquellas personas que no tienen nuestra doctrina, que no creen lo que nosotros creemos, pero esta gente evangeliza más que nosotros, ayuna más que nosotros, ora más que nosotros, pero porque simplemente no tienen la revelación del nombre, nosotros, hermano, como que dice, los despachamos, como decir, al infierno. Pero déjame decirte, hermano, solamente Dios nos juzgará. Nosotros tenemos que estar, todos, las madres, los padres, los hijos, todo el mundo está llamado a ir a tocar las puertas, a ir a los mercadillos, a no estar calentando la silla, sino que si usted ya tiene esta revelación, ¿qué hace con este tesoro tan valioso? ¿Qué hace usted con este conocimiento tan hermoso? En vez de estar compartiendo por el Facebook tal vez lo que no debe hacer, hablando del prójimo, compartiendo, buscando la vida de los demás, comienza a predicar el evangelio por medio del Facebook, por medio del tantos medios que hay. Hable del nombre de Jesús, predique el nombre de Jesús y que Dios te use grandemente para ganar las almas, porque, hermanos, vuelvo, repito, nosotros no estamos llamados a condenación. Dejemos que la obra de Dios, el Espíritu Santo, ¿cuántas personas han llegado a nuestra iglesia de otras denominaciones y Dios las trajo? Entonces Dios las va a traer y se les va a revelar ese nombre, y entonces ahí van a conocer y comprender más a cabalidad lo que Dios es. Hay personas que no están en nuestra iglesia, en nuestra doctrina, y son mejores cristianos que nosotros. Son mejores cristianos, son más espirituales. Podemos decirlo, hasta son más obedientes que nosotros. Hermana, nosotros, como quien dice, vamos a ver si nosotros no podemos juzgar a nadie, pero sí que nuestra responsabilidad es predicar el nombre de Jesucristo a las personas, y Dios se encargará, hermana, de separar los unos de los otros. El trigo, la cizaña, las ovejas de los cabritos. Amén, amén, pastores. Somos como el atalaya, que damos el mensaje, avisamos y ya queda en manos de cada persona obedecer o no obedecer, ¿no? La palabra. Amén. Amén. Sí, de paso, pues saluda a los atalayas de la iglesia. Tienen su grupo, los atalayas de la iglesia. Que Dios los bendiga, que se levanten este año los atalayas. Es un grupo de hermanos de los varones poderosísimo. Les envío un saludo, amén, a todos esos hermanos que van a hacer tremenda obra este año. Amén, amén. Bueno, pastor, muchas gracias por esta palabra que nos ha traído el día de hoy. Esperamos que Dios sea bendiciendo su vida grandemente. Sé que las personas que nos han oído y que han estado aquí con nosotros durante todo el programa, sé que también ha sido de gran bendición para todos ustedes. Esta serie sobre la roca nos está fundamentando, nos está edificando cada día. Así que, hermanos, de verdad que les invitamos a que no se pierdan ninguno de estos capítulos, porque cada vez vamos aprendiendo un poco más, cada vez vamos escalando un nivel más, y eso es lo que Dios quiere, llevarnos de aumento en aumento. Amén. 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 Bueno, pastor, antes de terminar, vamos a saludar a todos estos hermanos y amigos que se conectan con nosotros, que siempre mandan sus mensajes, sus preguntas, que siempre comparten, que siempre están aquí con nosotros, que hacen parte de este programa. Está Keila, Margarita, Amparito, Evelyn, Francesca, María, Daisy, Luis, Reina, Emilia, Yirka, Adela, Irwin, Pastora Erlinda Zócala, Dios la bendiga, pastor. Pastora Elena, Adela, Vegas, Richard, Aida, Beatriz, Chela, Gabriel, Rodrigo, Edilberto Infante, Vitalia, Reina, los pentecostales de Mula, Dios les bendiga, Sandra Herrera, Rita, Miriam, Marian, Patricia, Ruth Díaz, Diana Méndez, José Jiménez, Jocelyn, Ami, Lucas, Elviria, Ismael, Maite, Jonathan y Joseph. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y vamos a hacer una oración para terminar el programa, para que Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y vamos a orar. Amén. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por habernos dado el placer, el privilegio de haber podido compartir con nuestros hermanos y amigos que nos van a escuchar, que nos escucharon.
Lo oramos, Señor Dios mío, con un espíritu limpio, con un espíritu noble, no haciendo tu palabra mercadería, ni confrontaciones, ni pleitos, ni debates, sino simplemente haciéndola con corazón sincero, con corazón limpio, pidiéndote, Señor, que tú traigas revelación por medio de este medio. Señor, que este ministerio, el pan nuestro, pueda seguir siendo de bendición, que pueda seguir siendo de gracia para con las personas que están escuchando. Que alguien reciba este mensaje, que alguien escuche, Señor. Que a alguien se le revele, Señor Dios mío, tu nombre que es sobre todo nombre. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería decir que si alguien que escuchó este mensaje, otra vez le decimos, el mensaje más importante que usted va a escuchar o va a recibir en una iglesia no es la sanidad de su cuerpo, porque usted puede estar enfermo y usted puede estar enfermo y morir sin salvación. El mensaje más importante no es un milagro, porque usted puede recibir un milagro y perder su alma. El mensaje más importante no es la bendición, aunque todos queremos bendición y Dios nos bendice, pero la bendición tú no puedes ni comprar ni vender tu salvación. Entonces, el mensaje más importante que tú necesitas escuchar en una iglesia es el mensaje de salvación, arrepentimiento, confesando nuestros pecados, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que yo te animo a que si tú nos escuchaste, tienes preguntas, escríbenos por este medio, llámanos, contacta con nosotros. No sé dónde escuchaste, dónde estés, pero si tú te conectas con nosotros, te podemos ubicar una iglesia cerca, un ministro, podemos hacer algo para ti, pero estamos en estos últimos tiempos donde Cristo está cerca, la venida del Señor está inminente. Entonces, hoy es el día de salvación. Están escuchándose de muertes, terremotos, pestes, hambres. El mundo no va a ir a mejor, el mundo va a ir a peor. Y no quiero ser catastrófico ni fatalista, pero también tu vida no la tienes comprada. Tu vida en cualquier momento es como la Biblia dice, es un soplo, es una neblina, es como la hierba. Hoy es y mañana no está. Entonces, lo mejor es, no somos perfectos, ningún hombre es perfecto, solo es Dios, pero haz la intención de estar correctamente ante Dios. Haz la intención de vivir lo mejor ante los ojos de Dios y Dios te va a dar salud, Dios te va a dar bendición en tu familia, bendición económica, prosperidad y paz en tu alma y sobre todo lo más importante, hermana Heidi, los apóstoles vinieron contentos. Señor, en tu nombre se nos sujetaron los demonios, en tu nombre, Señor, hicimos milagros, mire, levantamos muertos, paralíticos, ciegos, esto y lo otro. ¿Sabe qué les dijo el Señor? No se regocijen tanto por eso, no se alegren tanto por eso, más bien alégresen y gócesen de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo puedes tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Por medio del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, amén, pastor. Bueno, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. También recordarles mañana el culto a las 7 de la tarde. Los esperamos, los que puedan venir. Amén. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga durante toda la semana. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te